Hola a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión nos dedicaremos a abordar el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Particularmente nos enfocaremos en el estudio de los sistemas, pero de ecuaciones lineales. Recordemos de precálculo que una ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación, la pregunta sería, ¿quién tiene que ser x de manera que al multiplicarse por 2 y sumarle 4 nos dé 6? Vean que esto, haciendo las técnicas que ya ustedes conocen de precálculo, de pasar a los dos lados restar, o de pasar a dividir o multiplicar, podríamos encontrar fácilmente que la solución es 1. Eso sería entonces hallar la solución de una ecuación lineal. Pero, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales? Bueno, en el momento en que ya aparecen varias variables, por ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación lineal x más y igual a 1, igual, ¿quién sería la solución de este sistema? Bueno, ven que en realidad hay un montón de soluciones. ¿Por qué? Porque yo podría poner en x, por ejemplo, 0 y en y, por ejemplo, 1. Y ven que eso sería una posible solución. Entonces, pero no es la única, porque también podríamos poner, por ejemplo, en x 2 y en y menos 1 y vean que eso también nos estaría dando una posible solución. Entonces vean que de hecho vamos a poder encontrar infinitas de estas combinaciones. Esto es igualmente una ecuación lineal. ¿Dónde es que aparecen o qué son los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, ahí es el punto, ¿verdad? En el momento en que nosotros ya tenemos que hallar valores de estos que funcionen, pero no solo para una ecuación, sino para dos o más, eso es lo que nos genera pues un sistema de ecuaciones como tal lineales. Por ejemplo, pensemos en el caso x más y igual a 4. Vean que es una ecuación lineal, pero ¿qué valores podríamos darle a x y a y de manera que sumen 4? Bueno, lo que les mencionaba, infinitas posibilidades. Pero ¿qué pasa si de esas infinitas posibilidades yo quiero encontrar también la que cumple con esta condición? 2x menos y es igual a menos 1. Bueno, vean que entonces en este caso esto es a lo que hacemos referencia con un sistema de ecuaciones, que son como los que se ven en precálculo. Entonces, vamos a ver en este video una técnica que tenemos para resolver sistemas de ecuaciones, porque en realidad hay un montón. Ustedes, por ejemplo, en precálculo abordaron técnicas, por ejemplo, de igualación, sustitución, y acá vamos a ver precisamente la técnica de Cramer, ¿verdad? La regla de Cramer para poder resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a tomar entonces este sistema en particular y lo vamos a trabajar con esta técnica de Cramer. ¿Qué tenemos que hacer entonces para abordar la técnica de Cramer? Bueno, la técnica de Cramer está directamente relacionada con los determinantes que ya se abordaron en clase. Entonces, lo primero que tenemos que generar es la matriz de coeficientes, ¿verdad? La matriz que podría explicarnos o relacionarse con este sistema. En este caso, ven que estaría dada por 1, ¿verdad? Recuerden que son los numeritos, la X está con 1, la Y está con 1 también, y por acá tenemos un 4. Luego tenemos 2 menos 1, y por acá tenemos un menos 1. Entonces, recordemos que esto es la matriz de coeficientes y esto es el vector de términos independientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primer paso para aplicar la técnica de Cramer? Bueno, primero que nada, tenemos que hallar el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Quién era la matriz de coeficientes? Esta es la matriz de coeficientes. Entonces tenemos que calcular este determinante. Vamos a llamar de hecho a esta matriz A para trabajarlo de aquí en adelante como A. Entonces tenemos que calcular como primer paso el determinante A. Es decir, tendríamos que calcular el determinante de una matriz 2 por 2. Recuerden que la forma de calcular un determinante 2 por 2 era haciendo como un producto cruzado. Entonces, ven que en este caso sería 1 por menos 1, vamos a ponerlo por acá, 1 por menos 1, menos, y vamos con esta dirección ahora, 2 por 1. Entonces, si ustedes hacen este cálculo,
esto nos va a dar menos 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos quién es ese determinante de nuestra matriz. ¿Qué tenemos que hacer como siguiente paso? Bueno, vean que en este caso tenemos dos variables en este sistema. Recordemos que esta columna hacía referencia a la variable x y esta hacía referencia a la variable y. Recuerden hace rato también que les dije que esto iba a ser el vector de términos independientes. ¿Ok? Que este lo vamos a escribir con una B minúscula. ¿Qué tenemos que hacer entonces para hallar la solución, por ejemplo, de x? Vean qué sencillo. Este método es una maravilla, es bastante sencillo. Para hallar la solución de x, lo que vamos a hacer es tomar el determinante de a, digamos, el determinante inicial. Vean que ahí lo que hice fue tomar la matriz A, literal, igualita, ¿verdad? Pero vamos a hacer un cambio. Y es que si queremos encontrar la solución para x, entonces vean que x está en la primera columna, ¿verdad? Los datos de x son los de la primera columna. Entonces vamos a cambiar esta primera columna por nuestro vector de términos independientes. ¿Y quién es nuestro vector de términos independientes? Vean que para efectos de este ejercicio hablamos de este último vector. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de, pues, calcular la solución. En este caso, siempre vamos a calcular entonces el determinante de la matriz A cambiándole solamente la columna que quieras encontrar. En este caso, como era X que estaba en la primera posición, cambiamos la primera columna y la vamos a cambiar por este vector de términos independientes. Siempre va a ser el mismo asunto. Este determinante siempre lo vamos a dividir por el determinante que nos haya dado la matriz inicial. ¿Se acuerdan? La matriz de A, que ya la calculamos, que en este ejercicio había dado menos 3. Entonces, calculemos ese determinante. Igual, recuerden que la técnica para un 2 por 2 era esta. Entonces sería 4 por menos 1 menos, y ahora vamos con la otra dirección, menos 1 por 1. Y esto dividido entre el determinante de A, que el determinante de A, recuerden que nos había dado menos 3. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, vean que es nada más tener cuidado en cómo ponemos las cosas en la calcu, ¿verdad? O hacer el proceso paso a paso. Esta operación nos va a dar 1. ¿Qué significa este 1? Este significa la solución de la variable x. Entonces vean qué rápido, pues acabamos de calcular la solución de la variable x. ¿Qué tenemos que hacer ahora para hallar la solución de la variable y? Bueno, veamos el tercer paso. Hallar la solución de la variable y, el valor de la variable y que funciona, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer entonces es, de nuevo, tomamos el determinante inicial, que es el de A, no se les olvide, siempre es el de la matriz de coeficientes. Y en este caso, vean que Y está relacionada con la segunda columna. Y está relacionada con la segunda columna. Entonces, yo tengo que eliminar la segunda columna, tengo que eliminar esta y cambiarla por quién. Bueno, otra vez, por mi vector de términos independientes. Entonces, vean que el vector de términos independientes ya habíamos dicho que era este de acá, el 4 menos 1, ¿verdad? Entonces, ese es el que nosotros vamos a poner por aquí. Y recuerden que ya les había mencionado que esto siempre lo tenemos que dividir entre el determinante de la matriz inicial. Entonces, de otra vez, calculemos simplemente este determinante. ¿Con cuál técnica? La misma, cruzado. De hecho, bueno, ya ustedes la semana anterior estuvieron estudiando un poquitito determinantes, entonces esta es la forma de calcular uno de 2 por 2, pero si no fuera de 2 por 2, sino que es de 3 por 3, ¿verdad? Para un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 variables, simplemente se resuelve el sistema con la técnica que hayan abordado en clase, ¿verdad? Entonces vean que para efectos de este ejercicio sería uno por menos uno, ¿verdad? La primera flechita y luego 2 por 4. Y vean que esto en realidad es dividirlo sobre el determinante de A, pero el determinante de A nosotros ya habíamos dicho que era menos 3. Entonces,
Vean que es nada más tener cuidado en cómo vamos poniendo los valores en la calco, cómo vamos sustituyendo. Entonces encontramos que eso nos da 3. ¿Qué significa este 3 entonces? Este 3 significa la solución para la variable y. Entonces, vean qué interesante la técnica, ¿verdad? Para poder hallar las soluciones de un sistema de ecuaciones. Entonces, solución de la variable y. Podríamos ver entonces esto, entonces ya finalmente, como de la solución sería el par ordenado 1,3, ¿verdad? Recuerden que al ser un sistema de ecuaciones lineales podemos hacer una interpretación gráfica con respecto a rectas, ¿verdad? Esto es una recta. Esto es otra recta y la pregunta es ¿dónde se intersecan? ¿Verdad? Entonces, ¿en qué punto se intersecan? Se intersecan en el punto 1,3. Que si ustedes entonces vienen y prueban el 1 aquí en la X y el 3 aquí en la Y, vean que se va a cumplir tanto la primera condición como la segunda condición. Entonces, de eso se trata, pues hallar la solución de un sistema de ecuaciones utilizando la técnica de Kramer. Entonces, ya en clase ustedes abordarán pues los casos en que, por ejemplo, no sean solamente dos ecuaciones, sino, por ejemplo, tres ecuaciones. ¿En qué se ve afectado el algoritmo? Bueno, pues prácticamente en nada. Lo que pasa es que ya no vas a tener una matriz de 4 por 4 aquí, ¿verdad? Sino que vas a tener una de 3 por 3. Y aquí no vas a tener un vector de dos filas por una columna, sino más bien de tres filas por una columna. Y entonces habría que hacer un paso más, porque ya tendríamos que hallar a X, a Y necesitaríamos un tercer valor Z, ¿verdad? Y la idea se puede generalizar para sistemas de ecuaciones con más variables. Entonces, esa es la idea de esta técnica de sistemas de ecuaciones con la regla de Clark.